Bueno, dicho eso, agradecemos de antemano la posibilidad de encontrarnos en este espacio a las comunidades que han acudido a este llamado, a las instituciones, por atender este tema de utilidad pública, que es un debate que nosotros denominamos un debate estructural, porque es desde allí donde se nos está condenando también a las comunidades al desalojo forzoso, como también es reconocido en muchos de los estudios de impacto ambiental de los megaproyectos. Entonces, en el marco de la proposición se resalta que este es una voluntad de diálogo que se ha venido generando a partir de la movilización popular en el espacio mismo de la Cumbre Agraria y a la cual el Ministerio del Interior le ha dado atención. Entonces, agradecemos también en los espacios otros en que nos hemos encontrado con la UDME, con el Ministerio de Minas y Energía, con el Ministerio del Interior. Dicho esto, pues saludamos también a los que no están acá, pero que nos están siguiendo en diferido de este debate por el canal institucional en esas regiones de Colombia que comparten esta realidad que también estamos hoy planteando en escasos minutos. Incluso también esos desplazados, esas personas que están siendo sacadas de sus territorios en otras partes del mundo, reconociendo y haciendo un saludo muy especial al movimiento de afectados por represas de Latinoamérica, el MAR. Y resaltar finalmente en ese saludo que este es un proceso que inicia. Nosotros concluimos que este debate de utilidad pública es un debate profundo, es un debate que inicia con esta utilidad pública de manera formal, pero que esperamos en otros espacios a modo de conclusión, ya adelantándome las conclusiones del evento, que podamos seguir encontrándonos y hallando soluciones a esta figura que nosotros consideramos en sus orígenes fue una figura muy aceptable, muy buena, en términos de que la utilidad pública se entendía como aquello de interés nacional, en la necesidad de definir límites a la propiedad privada. Y hoy encontramos cómo este concepto se ha desfigurado y se ha tergiversado, dando incluso un sentido contrario al que inicialmente se creó. Y la utilidad pública en muchos territorios, aunque entendemos es un término muy común en la institucionalidad, para nosotros los afectados no significa mucho. Incluso cuando leemos las declaratorias públicas de los proyectos, caso Hidrosogamoso, caso Hidroituango, caso El Quimbo, en esas declaratorias del Ministerio de Minas y Energías en ningún momento aparece mencionada la palabra comunidad. Y por eso nos preocupa de plano y de inicio que se hable de una utilidad pública de interés social cuando el interés social ni siquiera está escrito en cómo se van a garantizar los derechos y la posibilidad de seguir cohabitando esos territorios a esos otros procesos que habitamos esos territorios, a esas otras culturas. Vale la pena aquí resaltar, no lo hice en la presentación, el movimiento Ríos Vivos es una articulación de campesinos, barriqueros, arrieros, paleros, partijeros, cocineras, pescadores artesanales, pequeños agricultores que nos hemos ido articulando tradicionalmente en torno a las cuencas de los ríos de Colombia y que surtimos entonces o tenemos que enfrentar la amenaza de un desalojo forzoso, de un desplazamiento forzado cuando se planea un megaproyecto en nuestros territorios, principalmente megaproyectos de represas. Entonces nosotros a este espacio, la propuesta que traemos al gobierno nacional y a los otros sectores sociales es que construyamos o reconfiguremos ese concepto de utilidad pública. Utilidad pública, por ejemplo, la ley 13 de enero de 15 de 1990, dice por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca, artículo 3, declara la actividad pesquera de utilidad pública de interés nacional. O sea, hay actividades como la agricultura, la pesca, que realmente también tienen ese concepto de utilidad pública y no entendemos. Y aquí en medio de este espacio la idea es poner en diálogo y en debate es cuáles son, señores del gobierno, cuáles son los argumentos que se están usando para decir que en un territorio prevale una utilidad pública sobre la otra. Es decir, que hace más importante en el momento de declarar de utilidad pública el cañón del río Cauca para la generación hidroeléctrica sobre la pesca artesanal que se hacía allí y sobre la barriquería ancestral que se hace allí. Entonces, estas son partes de las preguntas que esperamos resolver en este espacio o en los otros espacios que continuemos teniendo.
Desplazamiento forzado. Desplazamiento forzado ha sido el elemento, digamos, inicial para dar este debate estructural. Nosotros reconocemos una estrecha relación entre el desplazamiento forzado y la construcción de megaproyectos. Desplazamiento forzado en dos niveles. Un nivel inicial, el que tiene relación con la construcción misma del proyecto hidroeléctrico o de una minería, de una represa, una vía, en el cual no podemos estar en ese territorio por dicha declaratoria de utilidad pública, pero también un desplazamiento forzado, y eso se lo hemos pedido de diversas maneras al gobierno nacional, de entender cuál es la contribución o la relación que han tenido los megaproyectos y el conflicto armado que se vive en los territorios. En el caso de Hidroituango, por lo menos 50 masacres se han cometido en el cañón del río Cauca, en el área de influencia del megaproyecto hidroeléctrico de Hidroituango. En el Magdalena Medio, más de 21 masacres, donde se construye Hidrosogamoso y donde se construyen otros proyectos de interés mineroenergético y agroindustrial. Entonces, este tipo de discusiones tienen que estar en el seno de la discusión en el momento de declarar una zona de utilidad pública, porque la utilidad pública no puede ser simplemente el establecimiento de un polígono o un área donde se le dice a la gente se tiene que ir, tiene que vender o se le expropia. La utilidad pública debe partir de entender las realidades socioculturales de esos territorios y de los conflictos que han habitado allí, unos conflictos de intereses económicos bastante marcados y que hoy están en la discusión nacional. Y decir entonces que la Corte Constitucional ha reconocido las víctimas de desplazamiento forzado, entendiendo, y aquí no me voy a profundizar, pero esto ya está escrito, el Ministerio del Interior tiene una copia de este documento y todos los asistentes acá la tendrán. La Corte Constitucional ha intentado complejizar o dar otras dimensiones al reconocimiento de lo que caracteriza un desplazamiento, un desplazado, que va más allá del conflicto armado mismo que agobia a nuestro país desde hace muchas décadas o incluso siglos. La Corte Constitucional ha reconocido, por ejemplo, voy a leer, esta corporación se ha ocupado de establecer el alcance del estatuto desplazado con el objetivo de resaltar que dicha condición es el resultado de una particular situación de hecho en el cual una persona se encuentra, en términos generales, desplazada por los siguientes elementos. En primer lugar, se presenta una migración dentro de las fronteras del territorio nacional. En segundo lugar, el motivo de traslado obedece a la amenaza o vulneración efectiva. En tercer lugar, adicionalmente, se observa que dicha afectación guarda estrecho vínculo con supuestos relacionados con el conflicto armado o con infracciones de las garantías consignadas en el derecho internacional humanitario. Es decir, sobre esto, nuestra Corte ha venido poniendo varias reflexiones. Las Naciones Unidas también han hecho aportes interesantes en este sentido. Habría que adoptar las directrices de… Pablo, tienes un minutico para redondear, para escuchar a Isabel Cristina. Entonces me salto a las propuestas y arranco por esto diciendo de Naciones Unidas, ya hay unos directrices y unos lineamientos específicos y concretos en materia de vivienda digna que debería ser vinculantes para el gobierno nacional. Hay unas directrices sobre desalojos relacionadas con proyectos de desarrollo que debieran ser también directrices adoptadas de modo vinculante por el gobierno nacional. Y finalmente decir que hace 3 días el movimiento Ríos Vivos estaba en diálogos con el mandato de Naciones Unidas sobre el desplazamiento forzado, el cual ha manifestado su interés en esta problemática de proyectos asociados al desarrollo, al conflicto armado mismo interno que vive nuestro país, e insisten al gobierno colombiano. La próxima semana nos han dicho enviarán una comunicación solicitando que haya una visita oficial del relator de desplazamiento forzado en Colombia. Por tanto, nuestra propuesta al gobierno nacional es que se invite precisamente al relator de manera formal a solicitud de este espacio de las comunidades que aquí estamos presentes. Aguas para la vida, no para la muerte.